¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Pero primero voy a tomar asistencia. A ver, Aburto Segarra. Presente, Miss, buenos días. Miss, se escucha bien bajito, no sé si será mi internet o lo de usted. A ver, vamos a preguntarle a tus compañeros. A ver, ¿me escuchan claro o se escucha bajo? Se Se escucha escucha claro, claro. Ah, debe ser tu internet, entonces, Aburto. Ya, Miss, ya. Pero se me escucha algo, eso sí. Se escucha correctamente, licenciada. Ya, Debe ser la señal de la compañera. sí debe ser. Ya, muy bien, Aburto. Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo Me estás? escucho bien. Sí, ya, sí, a veces la señal falla un poco y por momentos de repente se escucha bajo o se escucha entrecortado también, ¿no? Arones Juárez, Aiquipa, Aiquipa Parco, Buenos días, profesora, presente. ¿cómo estás? Muy bien. Bazán Cabrera, Blas Urbano, Carguapoma Guerrero, Casavilca Ochoa, Casio Gavino, Chambilla Medina, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Chisa Torres, no se te escucha, Chisa, pero sí ya vi ya que prendiste el audio. Listo, muy bien. Espíritu Celaya, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Gómez Salas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Guerra Huarcaya, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Lozano y Parraguirre, Presente, profesora, buenos días. listo, Lozano, muy bien. Meléndez Bolívar, Moreno Bachiche, Presente, muy buenos días. buenos días. Mori, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Príncipe, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás, hija? Bien. Ramírez Córdoba, Ruiz, Presente, profesora. ¿cómo estás? Muy bien. Saboya Cachique, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Sánchez Vilca, Sarmiento Carguapoma, Profesora, la compañera Sarmiento está viajando y no se iba a poder conectar por problemas de conectividad. ah, ya, muchas gracias, hija. Tananta, Torres Cruz, Presente, profesora, buen día. ¿cómo estás? Vela Jiménez, Presente, licenciada, buenos días. buenos días. Villamizar, Presente, muy buenos días. ¿cómo estás? A ver, por favor, levante la mano alguien que no haya escuchado su apellido, por favor. Disculpe, Lozano ha escuchado, por favor, ¿me puede confirmar? Sí, hija, sí te escuché. Mismo que Ya, a ver, Carguapoma, muy bien. Casavilca, ya. Ujú. Casio, listo. Muy bien. ¿Alguien más? Ya está. Muy bien. Entonces, ahora sí,
Sí, Carguapoma, ya te tomé tu asistencia ya. Gracias, profesora. Ya, ok. Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos trabajado el día lunes, ¿no? Nosotros habíamos visto acerca de lo que era la inmunidad, los tipos especialmente más importantes que viene a ser la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata, ¿no? Habíamos trabajado específicamente la inmunidad innata y justo hicimos un esquema para que ustedes recordaran a lo que se refería o qué correspondía a la inmunidad innata. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder continuar con el otro tipo de inmunidad. La inmunidad innata era con lo que nace la misma persona, ¿no? Con las mismas defensas que tiene su cuerpo. Ah, ok, Blas, listo, muy bien. Con lo que nace desde el momento, inclusive desde que está en el vientre materno, ¿ya? Pero es algo que ya pertenece a la misma persona. Entonces, esto estaba conformado primero por las barreras externas, ¿no? ¿Cuáles eran estas barreras externas? A ver si recuerdan. Por ejemplo, ¿qué es la parte externa de nuestro cuerpo? La piel. La piel. Ya, muy bien. Primero eran las barreras físicas y dentro de ellas está la piel. Perfecto. ¿Ya? La piel, lo que vienen a ser las mucosas, las vellosidades, eso es parte de las barreras físicas. Y había otras barreras, que eran las barreras Las químicas. muy bien, las barreras químicas, que vienen a ser específicamente las secreciones. Entonces, aquí podíamos encontrar las lágrimas, podíamos encontrar la mucosidad, la saliva, muy el bien, sudor, el sudor, el sebo, el jugo perfecto, gástrico. el jugo gástrico. Entonces, todas esas secreciones nos ayudan e impiden, al menos en primer lugar, de que pasen con facilidad los microorganismos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no son efectivas estas primeras barreras, tanto las físicas como las químicas, no son suficientes. Entonces ahí pasábamos a otro tipo de barreras que eran las barreras internas, ¿ya? Las que acabamos de mencionar eran las barreras externas. Las barreras internas también se dividían en dos, que eran las Específicas e inespecíficas. exacto, las específicas e inespecíficas. Las inespecíficas formaban parte de dos procesos importantes. En realidad son cuatro, ¿no? Pero solamente mencioné o hablé de las dos primeras, que era la primera. La flogosis. Ajá, O muy bien. inflamación. O Fagocitosis. inflamación, perfecto, ¿no? La flogosis o inflamación que tenía sus características, ¿no? Y lo que era la fagocitosis, ¿ya? La inflamación, obviamente, las señales que nos da vienen a ser una alerta, ¿no? Por ejemplo, el enrojecimiento, lo que es la hinchazón, lo que viene a ser el dolor, el calor, la pérdida de la función, ¿no? Todas esas son características de la flogosis. Muy bien. Y en el caso de la fagocitosis, ciertas células de nuestro cuerpo se encargan de fagocitar, o sea, de comer a los cuerpos extraños. Muy bien. ¿Qué es lo que extienden? Y eso lo vimos en una imagen, ¿no? Ustedes se podían dar cuenta que la célula encargada de detectar los cuerpos extraños extendían sus pseudópodos, o sea, estiraban como una especie de brazos, rodeaban al cuerpo extraño y se lo comían, ¿no? Lo hacían formar parte de esa célula. Muy bien. Después teníamos lo que eran los procesos específicos.
dentro de los cuales, ¿qué órganos eran los que intervenían? Los órganos primarios y los secundarios, ¿no? Los órganos linfoides primarios, las células, Leucocitos, los leucocitos. leucocitos, que eran los leucocitos o los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ya? Que son un tipo de glóbulos blancos especializados. O sea que cuando hay determinadas infecciones, estos linfocitos empiezan a multiplicarse para poder evitar o para poder rodear, para poder bloquear esta enfermedad, ¿no? Tanto la T como la B. Después teníamos los órganos linfoides, que ahí sí se dividían en primarios y en secundarios. ¿Cuáles eran estos órganos linfoides? El timo, el vaso, la La médula. médula ósea. Claro. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, los ganglios linfáticos. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque estos órganos que pertenecen al sistema linfático se encargan específicamente de producir nuevas defensas para nuestro cuerpo. O sea, cuando empieza a bajar las defensas, estos órganos tratan de equilibrarlo, ¿no? O sea, tratan de producir nuevas células para que el cuerpo no se quede sin defensas. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo las personas se enferman si estos órganos se encargan de producir nuevas defensas en nuestro cuerpo? Es que a veces hay situaciones en que la persona tiene otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen diabetes, que sufren de obesidad, que de repente tienen hipertensión, que sufren de asma, que tienen VIH-Sida o que tienen cáncer. Entonces, esas son condiciones que muchas veces hace de que las defensas no se puedan producir con normalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esas personas se les conoce como inmunodeprimidos, o sea que no tienen la cantidad de defensas necesarias. ¿Ya? Entonces, pero estos órganos son los que se encargan de producir e inclusive se encargan de depurar o de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Porque imagínense a todas las agresiones a las que estamos expuestos. Por todas las vías estamos expuestos a microorganismos o sustancias tóxicas en el aire, en el suelo, estamos expuestos a sustancias tóxicas en todas partes, ¿no? Todo nuestro entorno viene a ser agresivo, pero gracias a estas defensas es que hasta el día de hoy podemos sobrevivir, como se dice, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos básicamente el día lunes. Miren, una pequeña parte. Y ustedes dirán, uy, Dios mío, entonces, ¿cómo será esto de aquí? Es mucho más sencillo. Es más amplio, aparentemente, pero es bastante sencillo. Vamos a ver. Inmunidad adaptativa es el otro tipo de inmunidad. A su vez, se divide en inmunidad adaptativa natural y artificial. Ahora, ¿por qué se le llama adaptativa? Porque se va adaptando a lo largo del tiempo. Desde el momento en que nosotros estamos en el vientre materno, cuando el niño es concebido y empieza lo que es la separación o lo que es la producción de células para formar el nuevo ser, una vez que este embrión se implanta en el útero de la mujer, desde ese primer momento ya empiezan a formarse ciertos órganos de manera primitiva, ¿no? Es como decir la ley del más fuerte. Sobrevive, obviamente, el que se puede adaptar. Y para todo nosotros necesitamos la adaptación. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan una nueva etapa, cuando ustedes eran pequeños y llegaron a inicial, tuvieron que adaptarse de estar en la casa a lo que es
compartir con otros niños. Igual, cuando pasaron a primaria, secundaria y ahora que estamos en lo que es la etapa superior, ¿no? Igual, siempre, toda nuestra vida consiste en adaptación. El día que ustedes egresen, el día que ustedes ya salgan al campo laboral, también tienen que adaptarse al entorno, ¿no? Adaptarse a las personas, adaptarse al ritmo de trabajo. Entonces, es así, es un cambio constante, ¿no? Igualito se da para nuestro cuerpo. Por eso se le llama inmunidad adaptativa. A ver, desde que estamos en el vientre materno, nosotros nos estamos adaptando. Obviamente la mujer normalmente en el primer mes, muy raro que a los días se entere que está gestando, ¿no? Mayormente se entera al mes, a los 2 meses. Durante ese primer mes, el niño va formando sus órganos de manera primitiva y esto le va a permitir adaptarse, ¿no? Cuando va avanzando los meses, cuando van transcurriendo los meses de gestación, entonces este niño a la vez que va creciendo, que nosotros, bueno, lo conocemos como feto, ¿no? El feto va creciendo, va desarrollando los órganos más especializados, ¿no? Pero uno de los sistemas que primero se forma viene a ser el sistema nervioso. El sistema nervioso ya tiene impulsos nerviosos primitivos, ¿no? Después se forma el sistema cardiovascular, después se va formando lo que viene a ser el sistema tegumentario, el sistema respiratorio y así poco a poco a medida que va pasando. Por eso es importante, como quien haga un paréntesis, ¿no? Cuando la mujer está gestando, es importante que tenga una estabilidad emocional principalmente, ¿no? Porque todo lo que siente la mamá afecta al niño, ya afecta directamente. Hay una conexión que viene a ser el cordón umbilical y la placenta, ¿no? Directo. No solamente le pasamos el alimento al niño, no solamente le pasamos la sangre, sino también le pasamos los sentimientos. Y es importante para que ese niño cuando nazca, también nazca sano. Puede haberse alimentado muy bien la mujer, ¿no? Puede haber tenido una gestación aparentemente sana, pero si la mujer ha estado sufriendo, ha estado de repente con maltrato psicológico o ha llorado mucho, y eso es muy cierto, el niño también nace con ese tipo de sentimientos, ¿no? Inclusive se ha comprobado que la mujer cuando da a luz, o sea, miren cómo es la conexión y por qué hago esta introducción, para que ustedes se den cuenta que no solamente las defensas se pasan a través de la placenta o específicamente de la sangre, ¿no? Hacia el feto, sino también todo, absolutamente todo. Cuando nosotros le hablamos, y se ha comprobado que cuando el niño nace y la mamá lo rechaza, porque posiblemente hay muchas razones, ¿no? Porque ha sido producto de una violación, porque de repente no estaba preparada para gestar y el primer sentimiento que tiene la mujer es de rechazo. Inclusive existe lo que es la depresión postparto y la mujer lo rechaza. Claro, para las personas que no entienden qué es eso, dicen, ¿cómo una madre no desarrolla ese sentimiento por su hijo si es parte de su carne, parte de su cuerpo? Y no, es bien complicado hablar de la depresión postparto, ¿no? Tendría una persona, una mujer que pasarlo para entender cómo es esa situación. Entonces se ha comprobado que al ser rechazado, el niño también demuestra ese rechazo, ¿no? Si la mujer se ha quejado durante su gestación, yo no quería este bebé, esos sentimientos de resentimiento, valga la redundancia, también se pasan, ¿no? Y el niño cuando nace no quiere lactar,
Y se ha visto muchas veces, ¿no? Y no es porque la mujer no forme el pezón o porque no tenga buena cantidad de leche. No, es porque el niño se ha sentido rechazado, ¿no? Por eso es tan importante la estimulación temprana. No ir a una clínica, no ir a un hospital específicamente, sino en mi propia casa, conversarle, ponerle música, ¿no? Hacer partícipe a las personas que viven conmigo, dar masajes, todo eso también se ha comprobado que ayuda a lo que es la estimulación, a mejorar el intelecto del niño, del feto, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, continuamos. Entonces, a eso se refiere con adaptación, se va adaptando, ¿no? Y hay dos tipos de adaptación, tanto la natural como la artificial. Como ustedes comprenden por el nombre, natural significa que es parte de la naturaleza, que es algo que puede ser propio del embarazo o inclusive por la alimentación del niño, ¿no? Entonces, aquí el principal personaje viene a ser la madre, ¿no? La madre, porque la madre va a pasar esas defensas, o sea, el niño no lo va a adquirir por sí solo, como en el caso de la inmunidad innata, no, ya nace con ello, no. Aquí la madre le va a pasar sus defensas al bebé durante la gestación y durante la lactancia, ¿no? ¿Ya? Y también al momento de que ese niño se enferma, también va a adquirir de una manera natural esta inmunidad. De manera artificial puede ser ya sea por la transfusión de sangre, la transfusión de algunos elementos cuando a la persona le hacen falta, ¿no? Así va activando sus defensas. Y, y como comprenderán, artificial porque el cuerpo no lo produce, sino, ni tampoco lo pasa a la madre, sino que se utiliza laboratorios, se utilizan medicamentos, se utilizan, por ejemplo, sustancias animales, se utilizan sustancias vegetales, ¿no? Para poder activar estas defensas, ¿ya? Y dentro de la cual en artificial está incluida las vacunas, ¿ya? Las vacunas que vienen a ser producidas en los laboratorios. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces cada una de ellas, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Por favor, si tienen alguna duda o algo que necesite que ser explicado nuevamente. No, licenciada, todo claro. Muy bien. No, profesora. Ok, vamos entonces a continuar. Vamos a empezar con la primera inmunidad adaptativa, perdón. La inmunidad adaptativa natural pasiva, ¿no? Entonces voy a regresar aquí a esta, ¿no? Inmunidad adaptativa natural pasiva. Perfecto. ¿A qué se refiere con esto? Esta se adquiere, como dice aquí, durante el embarazo. O sea que el feto, mientras está dentro del vientre materno, depende mucho de su mamá. ¿Y cómo es que le pasa esas defensas? Las mujeres, obviamente, y no, todas las personas, ¿no? Pero obviamente la que va a gestar va a ser la mujer, definitivamente, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un tipo de defensas especiales que se llaman inmunoglobulinas, ¿ya? Así se llaman, son bastante específicas. Estas inmunoglobulinas, cuya abreviatura viene a ser la IG, inmunoglobulina, ¿no? Este tipo de defensas son las que se le pasa al feto mientras está en el vientre materno. ¿A través de qué? A través de la placenta. La placenta ya saben que se le considera como el árbol de la vida. A través de la placenta y por consiguiente a través del cordón umbilical, ¿no es cierto? ¿Y por qué se le llama pasiva?
porque es de manera vertical. ¿Qué significa vertical? De madre a hijo. ¿Ya? De madre a hijo. Muy bien. Para ello, la placenta debe ser una parte muy sana, ¿no? La mujer, para poder proveer las defensas a su bebé, al feto, mientras está en el vientre materno, tiene que alimentarse adecuadamente. Porque si bien es cierto, el niño de todas maneras va a adquirir las defensas, las proteínas, las grasas, todos los nutrientes, los va a obtener de la mamá, pero la mamá se va quedando sin provisiones, por decirlo así, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de calcio, de hierro, tenemos una gran cantidad de nutrientes, pero en el momento que la mujer sale gestando, el niño absorbe. Y es como que tú tienes en tu casa tu despensa, tienes todos los alimentos, ¿no? Tienes en tu vitrina, tienes ¿cómo se podría decir? Sus Su provisiones, despensa. claro, sus provisiones, ¿no? Pero si ustedes gastan esas provisiones, en algún momento va a faltar. Es igual en la mujer, ¿no? Por eso la mujer tiene que recuperar esas provisiones para que al final ella no se enferme, porque si ella se enferma, también el niño se puede enfermar, ¿no? Y esto no significa que la mujer tiene que alimentarse por dos, ¿ah? Ojo, no hay que equivocarse, sino tiene que alimentarse balanceado, ¿ya? Y aparte, pues debe llevar sus controles prenatales adecuadamente. Listo. Entonces, durante el embarazo, la madre se va a encargar por inercia, pasivamente, de pasar las defensas al feto. ¿Y qué tipo de defensas? Las inmunoglobulinas. Hay varios tipos de inmunoglobulinas. Uno de estos viene a ser la inmunoglobulina G. Acuérdense, durante el embarazo, inmunoglobulina G, G de gestación, ¿ya? Acuérdense, G de gestación. Así se van a acordar. Va a ser como una especie de mnemotecnia para que ustedes se recuerden. Muy bien. Otro tipo de inmunidad natural pasiva viene a ser durante la lactancia. La leche es uno de los alimentos más importantes que tiene la mujer desde el momento en que da, inclusive antes, ¿no? Ya se va produciendo la leche, pero cuando el niño nace, la mujer produce la primera leche que se le llama calostro. Este calostro tiene gran cantidad de inmunoglobulinas, o sea, de defensas, ¿no? Por eso es que cuando el niño nace, apenas nace, no sé si ustedes habrán visto, ¿no? O de repente, bueno, ya en algún momento van a ver o van a conocer que cuando el niño apenas ya sale del vientre materno, inclusive sin cortar el cordón umbilical, se le coloca al niño en el pecho de la mamá. ¿Para qué? Para que el niño escuche los latidos de su mamá y se tranquilice, porque igual, acuérdense, esa adaptación está pasando de estar calientito, de alimentarse muy bien en el vientre materno y después lo sacan. Siente frío, siente hambre, siente miedo. Entonces ese niño va a llorar, es lógico. Entonces lo colocan en lo que es el pecho de la madre y se aprovecha para que el niño lacte, busque para que el niño tome la primera leche, ¿no? Se le coloca en el pecho y así poder tranquilizarlo. Entonces, la primera leche que produce la mamá, las primeras 24 horas, hasta inclusive 48 horas, se le llama calostro.
Es un tipo de leche bien amarillenta, bien amarillenta. Está bien concentrada de defensas, de grasas, de proteínas. Y ojo, cada mamá produce la mejor leche para su bebé. Algunas mujeres dicen, no, pero es que mi leche, como dicen, ¿no? Es aguada. ¿Cómo aguada? Es que no tiene el color, estamos acostumbrados al color de la leche que viene en la leche de tarro, ¿no? O la leche de vaca. No, esas son otras cosas. La mujer puede tener el color de la leche un poco, no blanca exactamente, puede ser como, como se dice, no leche con agua, por eso le dicen aguada, ¿no? Está mi leche flaca, dice. Y no, siento que mi bebé no se llena. No, no es así. Cada mamá produce la mejor leche para su bebé. Y también dicen, no, pero es que a mí no me sale mucha leche. Es que el cuerpo es tan sabio que cuando el niño lacta, está estimulando más producción de leche. Si tú no le das de lactar al bebé porque tienes ese temor de que no se llena, entonces el cerebro no manda la orden para que se produzca esa leche. Y por eso muchas mamás pues lo que hacen es utilizar las leches maternizadas, que no está mal, en realidad, no está mal, pero el crecimiento o lo que es la adquisición de defensas no es la misma, no es igual, ¿no? Sí, dime, Vela, te escucho. Sí, quería saber hasta los cuántos meses la leche materna transmite los anticuerpos, la inmunoglobulina y los demás factores que protegen a los bebés. ¿Hasta los cuántos meses se recomienda? Ujú, ya, muy bien. En realidad, la lactancia materna exclusiva, o sea, solamente leche, es hasta los 6 meses. Si bien es cierto, ahí es donde tiene la mayor cantidad de inmunoglobulinas, pero se le puede seguir dando hasta los 2 años, inclusive. Y tiene, claro, no tiene la misma cantidad, pero todavía le provee de nutrientes, ¿no? Inclusive hay algunos que pueden dar hasta los 3 años. Y no es que sea agua, todavía sigue estimulando la producción de nutrientes. Pero, y aparte de la pregunta que ha hecho su compañera, que es muy interesante, es importante saber que cuando la mujer le da de lactar al niño, lo más importante, pasados los 6 meses ya hay que incluir lo que es la alimentación complementaria, ¿no? Pero ahí es donde interviene bastante enfermería con la consejería. Es importante que la mujer, o bueno, los padres o los cuidadores, porque todos tienen que involucrarse, no solamente la mamá, sería injusto decir la mamá nomás, ¿no? Todos tienen que saber que al momento de que el niño cumple 6 meses, ya su sistema digestivo ya está madurando, por lo tanto ya puede soportar lo que es la alimentación en forma de papillas, ¿no? Ya se le puede incluir los alimentos sólidos, pero un error que se comete es que la mamá, como tiene la facilidad de la producción de leche, primero le da leche y después quiere darle de comer. Y ya el niño para esto está saciado, ya está lleno, ¿no? Es igual ustedes. Ustedes antes de tomar o de comer, de almorzar, se toman 2 vasos de agua, 2 vasos con agua. No se sentirían llenos y ya comerían poco, ¿no es cierto? Es igual en el caso del niño, primero tiene que comer y después, por eso se llama complementaria, porque ya le puedes completar como para que termine de llenar tu propia leche, ¿no? Pero a la pregunta que hacía su compañera, la mayor cantidad de inmunoglobulinas las tiene hasta los 6 meses. Después de eso tiene un poco menos, pero le puede seguir dando hasta los 2 años o inclusive hasta los 3 años. Lo que nosotros recomendamos es hasta los 2 años, pero eso ya depende de cada mamá. No hay ningún problema, no hay ningún problema en los sanos. Si le dan más de los 2 años, pero tampoco
va a estar pues hasta los 5 años, ¿no? Ya está yendo al nido y ya sigue, ¿no? No, ya es un poquito más complicado porque ya entra a otra etapa, ¿no? Sí, profesora. Depende. Ujú. Sí, dime, Mori. Sí, perdón, disculpe que le corte. Sí, justamente como ustedes recomiendan hasta los 2 añitos, porque cuando ingresan a los 3 años, los docentes les enseñan a ya no utilizar el biberón, el seno, el Ujú. pecho de la mamá, sino su lechecita, su avena en su taza con su cuchara. Así Sí, les van enseñando. ajá, con en su tacita, ¿no? Y en este caso, inclusive ya la mayoría de nidos, la mayoría de jardín, ¿no? Tanto estatal como particular, les piden necesariamente que ya controle sus esfínteres, o sea, que ya no esté con el pañal, ¿no? Todo eso. Ah, que se vuelven berrinchudos, muy malcriados, pero no, eso no, no tiene nada que ver. Eso depende muchísimo de cómo nosotros vayamos guiando, ¿no? Al niño. No, eso no, no tiene nada que ver con lo que es la lactancia. Ujú. Algunos les han dado hasta el año 2 meses, sí, va variando, pero como se dice, el límite aparentemente es hasta los 2 años, pero hay algunas mujeres que puede ser 2 años y medio o inclusive hasta los 3 años, ¿no? Claro, es cuestión de opinión, ¿no? Eh, Todo depende, como les digo, depende de la forma de criar al niño. Sí, dime, Vela, te Sí, escucho. una consulta, licenciada. Ujú. Yo cuando mi primera gestación fue cesárea, tuve antibióticos y se me cortó la leche, no producía leche materna. Y la tía de mi hijita había sido mamá 20 años atrás y le puso el pecho y mi hijita empezó a lactar y le comenzó a salir leche después de 20 años que ha tenido su bebé, ¿no? ¿Puede transmitir inmunoglobulinas o alguna proteína o algo en esa leche después de 20 años que ha sido mamá? No, ya no, ya. No, 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 bien Pero sí le difícil. salía leche, pero Sí, sí le salía sí. leche, Es que de todas maneras, porque le cuando... estimuló, ¿no? Las glándulas lactarias, pero exacto, ajá. transmite algo. No, solamente las proteínas, las grasas, pero las inmunoglobulinas los transmite la propia mamá que lo ha gestado, o sea, que lo ha llevado en el vientre. Pero como tú dices, hay factores que pueden inhibir lo que es la leche, ¿no? Por ejemplo, la anestesia, cuando las mujeres son cesariadas, la anestesia disminuye bastante lo que es la producción de leche, lo que es la administración de medicamentos como los antibióticos también, ¿no? Al menos en la primera instancia, en el primer momento, ¿no? Es bastante difícil. Es frustrante porque yo también he sido cesariada. Es bastante frustrante porque tú le quieres dar y llora, te llora, obviamente de hambre y por más que tú estimules, no produce la cantidad, pues en esos casos sí, ¿no? Hay excepción. Ujú. Sí se da, pero ya después de 20 años sí, parece increíble. La mujer, mientras no llegue a la etapa de la menopausia, puede producir gracias a una hormona que se llama prolactina, ¿ya? Y puede producir leche, sí. Ujú. Por la misma estimulación que se da a las glándulas mamarias. Ujú. Y los bancos de leche Ujú. que hay en los hospitales, cuando nacen los niños y las mamás no pueden dar de lactar, esos bancos de leche sí poseen inmunoglobulinas. Sí, es así, es así. ¿Por qué? Porque está en su periodo de lactancia la mujer, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí, dime, Carguapoma, ¿tienes alguna pregunta? Profesora, una consulta. Ujú. Sí, te escucho. Este, es cierto que los niños cuando maman hasta los 4 años, mi niño mamó 4 años y es bien consentido y de ahí dejó de mamar, de ahí entró a su jardín, pero él es bien consentido, solo la mano en el pecho de mí, hasta ahorita que ya tiene 10. ¿Será que esto es malo, profesora? No, ya no, ya. Ya tienes que, como se dice, destetarlo. Aunque ya no le dé de lactar, eso se llama el destete, o sea, la separación.
Pero esa separación no tiene que ser así de plano, ¿no? Tiene que ir de poco a poco porque sí, va a sufrir después, más adelante. Sí, ya tienes que destetarlo ya un poco. Vuelvo a repetir, ojo, destete no significa solamente lo que es la lactancia, sino también viene a ser un proceso de separación para que se vuelva más independiente. Inclusive, por ejemplo, cuando una persona está con oxígeno, también se le llama destete cuando se le va a sacar el oxígeno. Ojo, ya, por si acaso no vayan a de repente creer otra cosa, ¿no? Sí, pero no, no es bueno, no es bueno. Ya tienes que ir ya pasando etapas. Si ya tiene una cierta edad, ya tiene que ser bastante independiente. Es difícil. Tu primer hijo, seguro. Carguapoma, tu primer hijo. Ya no me escucha tu compañera. Mi segundo hijo es profesora. Con el primero sí no tuviste ese problema. No tuve ese problema. Con el primero nada más. Sí, Va con el segundo. ¿después de cuánto tiempo tuviste tu segundo niño? A ver, mientras su compañera me escucha. A ver, Cuando tenía mi niña 15 años, profesora. ¿han pasado 15 años? Sí. Ah, con razón, pues por eso es el consentimiento, porque si hubieran sido seguidos, hubiera sido diferente, pero ha sido después de 15 años. Ahora entiendo, porque sí, cuando pasa un buen tiempo, es como volver a tener el primer hijo. Y ustedes saben que el primer hijo mayormente es el más consentido, el más cuidado, porque al primer hijo lo cuidas pero como oro para que no le pase nada, ni siquiera el aire le dé. Cuando ya es el segundo, el tercero y son así continuos, o sea, después que se lleven una diferencia de 3 años, 4 años, y el segundo ya es más independiente, el tercero ni qué decir, ¿no? Pero después de mucho tiempo. Ah, sí, ya prácticamente. Licenciada, disculpe que le interrumpa. La compañera Bazán tiene problemas de conexión. Ella vive por la parte sierra y no se puede conectar. Me dijo que justifique su inasistencia, por favor. Ah, ya, ok. Vela, muy bien, gracias. Ya, ahora sí, dime, Casavilca, ¿tienes alguna pregunta? Profesora, una pregunta, ¿por qué sus ojos de mi bebé tiene verde amarillo? Eso que debería estar blanco. La esclerótica. Ah, ya, la conjuntiva, la parte del, claro, la blanca, ¿no? Ya, pero ¿cuánto tiempo tiene? Tiene más de un mes recién. Ah, ya, no, es que lo que pasa, cuando nació, a ti te recomendaron que tuviera baños de sol o no. No, la pediatra me dijo que no lo haga mirar al sol su ojito. Así nomás me No, dijo. no, 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 no mirar al sol, sino que baños de sol. Ahorita te explico cómo es eso. No me dijo Esto es nada por de la eso. bilirrubina elevada, ¿verdad, licenciada? Claro, en este caso, a veces el hígado produce más cantidad de bilirrubina, ¿no? Que es una sustancia que hace que la piel, el color de la piel y el color de las mucosas cambie. En este caso puede ser, por ejemplo, el de los ojitos, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hacen los baños de sol? Lo colocas sin ropita, ¿no? Por ejemplo, cuando recién va saliendo el sol, no vaya a ser el sol de mediodía. Y tampoco directamente al sol, no. O sea, que le dé, que tú lo pongas, por ejemplo, en la parte sombra, pero que llegue el calorcito del sol, lo colocas así con su pañalito, le cubres sus ojitos, ¿no? O cuando está durmiendo para que no tenga directamente a la luz solar. Y 10 minutos en la parte anterior, o sea, boca arriba, y 10 minutitos
boca abajo, ¿ya? Claro, cuando el sol no esté muy fuerte, ¿no? O puede ser en la tardecita, claro, en la tardecita cuando ya está bajando el sol también. No el sol del mediodía ni de las 2 de la tarde. Ahí sí vas a hacer como si fuera ya un vistecito. Pobrecito niño. No, 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 no. Así entonces, 10 minutitos boca arriba, 10 minutitos boca abajo. Claro, puede ser que la bilirrubina esté mm, elevada. Sí, se recomienda de todas maneras, ¿no? Para que no aparezca esta situación. A esto se le llama como fototerapia. Entonces puede ser por eso, pero eso por una semana. Si no cede, si tú ves que continúa, y fíjate en la palma de sus manitos, en la planta de sus pies, de todas maneras, si no cede, tienes que llevarlo a pediatría, ¿ya? Ujú. O a veces puede ser, ¿qué tipo de leche le das? Ah, materna. Y una pregunta, ¿por qué puja? Cada rato puja, profesora. Ah, eso del pujo es así. Todos los niños pujan, ¿ah? Y no es que por si acaso no vayan a creer de que si alguien está con, por ejemplo, una mujer que está cerca, está con la menstruación, el niño puja. No, no es por eso. Así puja. Eso es normal, Ah, sí. eso también me dijo. No, 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 no tiene nada que ver. Ah, me No, dijeron. si no, imagínate tú cuando de repente no, todavía no te ha regularizado la menstruación, ¿no? Pero en el momento también pujaría tu bebé, ¿no? Lo único nada más que tienes que hacerle masajes para que no esté pujando. Es que como es pequeñito, se va adaptando, pero es normal, es normal, es normal que haga esos pujos, ¿no? Gracias, profe. Y su baño del sol tengo que hacer una semana seguido. Sí, a la misma hora. Ujú. Ah, ya, gracias. Pero si, por ejemplo, en el lugar que está nublado, hace frío, no se te vaya a ocurrir sacar al pobrecito porque ahí sí se puede enfermar, ¿no? Y ellos rapidito, rapidito se enferman, se les congestiona la nariz, les sale secreciones, después están ronquitos que no pueden ni respirar. Ya, mis gracias. Si uno tiene dudas cuando es primerizo, ¿no? Y no hay quien te pueda guiar, ¿no? Pero ya cuando tienes tu segundo hijo, ya eso ya no, ya. Ya no es igual, ¿no? Ya sabes, ya. Claro que los hijos no son iguales, no todos son iguales, ¿no? No todos los embarazos tampoco son iguales, son diferentes. Ujú. Miss, Ujú. Sí, dime. a mí para mi segunda niña me dio la preeclampsia. Claro, es que cambia, ¿no? El mismo metabolismo del cuerpo es diferente, no es igual, no es igual. Igualito, en mi primer embarazo yo tuve inclusive parto normal, pero en la segunda, mira, a pesar de que yo tenía mis controles prenatales así al día, inclusive ya me había pasado de los controles prenatales normales, nunca me detectaron que tenía preeclampsia. ¿Por qué? Porque a mí no me subía la presión cuando iba en las mañanas a mi consulta. Me subía la presión en las tardes ya para la noche, ¿no? Entonces, a esa hora pues no me atendían y no me tomaban la presión a esa hora. Y yo tampoco sentía nada. Cuando me vengo a enterar, cuando ya estaba en los últimos días de gestación, y me dolía la cabeza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero justo como estaban pintando la casa, yo lo que pensé o atribuí el dolor de cabeza por el olor de la pintura. Cuando llega la noche y estornudo, se me vino la catarata de sangre por la nariz. Y como dicen, mejor que me haya sangrado, porque imagínense que hubiera seguido así y se rompe un vaso sanguíneo del cerebro, ¿no? Y ahí obviamente me dijeron preeclampsia y tuve que dar a luz por cesárea. Ni modo, no me quedó de otra, ¿no? Y ahí, por eso yo les estoy diciendo justo lo que nos comentaba su compañera, que a veces con la anestesia que te colocan,
eh, te disminuye la cantidad de leche, ¿no? Y a veces es difícil, es frustrante cuando tú quieres darle de lactar y no se puede, ¿no? Pero ya a medida que van pasando los días hasta que se depura completamente ya la anestesia, los metabolitos de la anestesia, entonces ya se va regularizando, ¿no? Ujú. Claro, cuando los niños son pequeñitos y ajenos son bonitos, pero cuando son propios, seguramente Lozano todavía no tiene bebé. Sí, sí. Y los hijos de uno demoran, para mí demoran, me dicen crecer, pero los hijos de otras personas yo los veo que rápido crecen. Rápido, sí, es así, ¿no? Siempre Mi, nosotros vemos al resto. Sí, dime, Lozano. lo que pasa es que yo les veo así, o sea, cuando nacen no se me da cosas, mis al mirarlos así cuando nacen. Después ya cuando los veo cambiadito, todo les veo bonito. Y cuando nace, ay, no me da miedo. O sea, imagínense a Lozano el día que sea mamá, algún día que sea mamá, va a ver a su bebé, ay, no, qué miedo, sáquenlo, no, va a decir ella. Ay, Lozano. Bueno, listo. Entonces continuamos. Entonces, como les decía, durante la lactancia nosotros también pasamos las defensas, ¿ya? Y es importante al menos hasta los 6 meses, porque durante este tiempo el niño, el único alimento que debe recibir es la leche materna o maternizada, bueno, ¿no? Pero nada de agüitas, nada de estar haciéndole probar comiditas antes. Algunos de repente puede suceder que les dan alimentos y no les sucede nada, ¿no? No les pasa nada. Pero en algunas ocasiones sí es peligroso, se les puede obstruir el intestino y pueden hasta morir, pueden fallecer, ¿no? Bien, bien peligroso darle alimentos por más que sea poquitito. Y algunos dicen, no, es que le provoca, veo que empieza a salivar cuando yo como. No, es peligroso, peligrosísimo. Preeclampsia es igual que eclampsia, no, no es lo mismo. Preeclampsia tiene ciertas características, te sube la presión, se te hinchan los pies y las manos y eliminas proteínas por la orina. En cambio, la eclampsia es todo eso agregado a que puedes convulsionar durante el parto, ¿ya? Puede haber convulsiones. Ujú. Sí, dime, Vela. Licenciada, entonces la fórmula, porque hay madres que trabajan quizás y no dan fórmula, no posee inmunoglobulinas, solo la leche materna. Solamente la leche materna, claro, eso sí, eso sí. Y hay estudios que aseguran que los niños que son alimentados con leche maternizada sí crecen, o sea, crecen, engordan, se ven bien bonitos, pero tienden a enfermarse un poco más que los niños que son alimentados solamente con leche materna, ¿ya? Ujú, Miss, ujú. Sí, dime. Miss, y en caso que si un bebé fuera prematuro, igual tiene que ser los 6 meses o no. Ah, ya. Es que en el caso del niño prematuro es diferente. Si ha nacido al 6 mesino o 7 mesino, su caso inclusive de crecimiento, aumento de peso, es diferente. Es como decir un esquema diferente, ¿no? Porque en el caso de ellos, como han nacido antes de tiempo, no han terminado de madurar completamente su- sus defensas, todo en realidad, ¿no? No han finalizado su etapa de gestación. Sí, Miss, porque mi hijita nació a los 6 meses, es prematura, Ujú. y tiene 3 añitos, pero parece de 5 y bien alta, pero bien flaquita. Ujú. Sí, 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 eso sí. O a veces al contrario, ¿no? Son pequeñitos, son bajitos, ¿no? Pero delgaditos, sí. Pero eso no, tampoco no influye en su desarrollo. O sea, desarrollan igual, sino que hay ciertos cambios solamente en la alimentación, ¿no? Eso sí. Ujú, Miss, una consulta. ujú. Sí, dime. Cuando a las mujeres cuando nos da la preeclampsia, podemos tener alguna consecuencia más adelante.
quedan con la presión alta un buen tiempo, o si es que para toda la vida. Eso es lo malo. Ah, sí, sí, Miss, porque en mi caso, como yo le estoy contando que a mí me dio la preeclampsia, a mí se me hincharon los pies y el brazo derecho, tuve mucho dolor y sentía como si algo me presionaba duro, solamente el brazo derecho. El ginecólogo me dijo que eso me pasaría cuando iba a dar a luz y nació mi segunda bebita y así fue. Pero con el pasar de los años, en la actualidad, hasta el día de hoy, mi mano derecha siento hormigueo, dolor, como si me pasara corriente. Ya me he hecho ver, me he hecho tratar con el neurólogo, me he sacado un examen en la cual yo presento el síndrome del túnel carpiano. Ah, ya, pero ese síndrome del túnel carpiano puede ser por el esfuerzo, se inflama el tendón de la muñeca, ¿no? Claro, los nervios. Ajá, y en ese caso, si no mejora, vas a tener que infiltrarte o de repente operarte. Sí, una pequeña operación he elegido. Sí. Sí, ahorita voy a presentar este fin de mes ya terapias y en la cual ya pues no voy a tener que seguir avanzando nomás. Ya. Claro, sí, pero eso puede ser por el esfuerzo, la manipulación a veces de eh, ejercicios o acciones repetitivas. Por ejemplo, el hecho de las personas, ustedes que de repente están con el celular o con la computadora, las personas que trabajamos tenemos mayor probabilidad de desarrollar el síndrome del túnel carpiano. Ustedes constantemente están con el mouse, ¿no? Presionándolo. Entonces, no, tanto mujer como varón, ojo, en ambos casos es igual. Entonces empiezan a manipular y los tendones y los nervios empiezan a inflamarse y eso produce bastante dolor, ¿no? Va a llegar un momento en que se vuelve tan rígido que no puedes cerrar las manos, los dedos, no puedes flexionar los dedos, hacer puño y si lo logras hacer, pues produce dolor, ¿no? Intenso. ¿Ya? Sí, ese caso me pasa en las noches cuando me levanto, en las mañanas, presento ese dolor, no lo puedo cerrar la mano y conforme van pasando las horas hago mis cosas normal, estoy normal, pero cualquier cosita que manipule la mano, lo mueva, la haga trabajar, me pasa corriente y me duele y se adormece y ahí estoy pues. Sí, así es, ¿no? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a la otra inmunidad adaptativa natural, pero activa. ¿A qué se refiere con activa? Aparece, como dice ahí, cuando se padece una infección o una enfermedad, ¿no? La persona queda inmunizada un determinado tiempo contra esa enfermedad. Ojo, esta inmunidad puede ser corta o puede ser de corto plazo o de largo plazo. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Como estábamos explicando el día de ayer, las células tienen memoria, o sea que van a recordar, ¿ya? Recuerdan cómo ingresó ese microorganismo, cómo era y van a detenerlo, ¿no? Ya nuestro cuerpo, nuestras defensas van a estar preparadas para la próxima vez que ese microorganismo ingrese y puedan bloquearlo. Si es que la inmunidad es corta, al menos un corto tiempo, esa persona no se va a enfermar, ¿no? Pero si la inmunidad es de largo plazo, nunca más va a presentar esa enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de inmunidad de corto plazo que pertenece a la natural activa. Tú cuando te enfermas de gripe o de resfrío, no estás todos los meses, todas las semanas resfriado. Te resfrías ahora y tu cuerpo va a crear una inmunidad por un tiempo. Puede ser por 6 meses o inclusive hasta por un año, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué tan corto tiempo? ¿Por qué esa enfermedad de la gripe es así? Si la gripe o el resfrío son virales, o sea, son producidas por un virus. Lo malo del virus es que el virus tiene una composición que va mutando cada cierto tiempo. O sea, se puede presentar de una forma este año, entra a nuestro cuerpo
y nuestras defensas lo bloquean, pero de todas maneras nos enfermamos. Durante un tiempo va a presentar esa composición, esa presentación, pero el siguiente año muta, cambia, ¿no? Entonces nuestras defensas recuerdan cómo era su presentación anterior, pero ya no, cuando lo ven, no lo reconocen, y ahí se aprovecha el virus del resfrío o de la gripe para volver a ingresar, ¿no? Por eso es que en el caso de, por ejemplo, las enfermedades virales, tenemos un poco tiempo de protección, ¿no? Porque cada cierto tiempo van cambiando, lamentablemente, ¿no? En cambio, cuando existen enfermedades bacterianas, o sea, producidas por bacterias, ese sí es más fácil porque la bacteria no va a mutar, no va a cambiar, va a permanecer con su misma presentación. Pero ¿cuál es el problema? Que lamentablemente cuando a una persona que tiene una infección bacteriana le dan un tratamiento, te dicen, tienes que tomar tal antibiótico por 7 días. Primer día seguimos las recomendaciones, segundo día las indicaciones, tercer día las indicaciones. Amanece cuarto día, ya me siento bien, ya puedo hacer mis cosas, ya no hay ningún problema. Y me olvido de tomar ya el tratamiento. Ya estoy mejor, ya para qué voy a tomar. ¿Y qué sucede? Si bien es cierto, los primeros días fueron vitales para poder disminuir la carga bacteriana, para que esa bacteria pueda ir muriendo, ya la bacteria está, como se dice, aletargada, ¿no? Está sonsa esa bacteria y ya no va a producir los síntomas. Por eso es que la persona se siente mejor, pero no va a morir completamente. O sea, no la ha eliminado del todo. ¿Qué va a pasar? Esa bacteria dice, ya, vas a ver, la próxima vez voy a regresar con más fuerza. Y verdad, la próxima vez regresa con más fuerza, si bien es cierto, no cambia su presentación, pero viene más fuerte, más resistente. Y cuando la persona se enferma nuevamente de esa misma bacteria, el médico ya no le puede recetar el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque esa bacteria ya se volvió, pues, miren, hasta las bacterias se vuelven inmunes, ¿no? Se vuelven resistentes ya a ese tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que le queda al médico? Recetar medicamentos más fuertes. Ese es el problema. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿La bacteria o nosotros? Definitivamente nosotros. Nosotros, Miss. Claro, nosotros. Tenemos que cumplir nuestro tratamiento. Por algo se da un determinado tiempo. Si son 7 días, los 7 días. Si son 14 días, 14 días. No nos queda de otra, porque si no, se vuelven resistentes. Y lamentablemente ya nos han dicho que solamente nos quedan 12 años para que los antibióticos sean efectivos en el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Nos automedicamos, no llevamos no llevamos a cabalidad el tratamiento, ¿no? Eso es lo malo. Y ahí es donde pecamos, como decimos, ¿no? Cometemos ese error, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo estoy con resfrío, estoy estornudando, tengo secreción nasal, me llora la vista, ¿no? Tengo lagrimeo, me pica la garganta y digo, ¿qué hago? Ya, voy a ir a la farmacia y le voy a decir, voy a comprarme un inyectable, un antibiótico. Pero ¿qué pasa? Que esa enfermedad que te está produciendo no es una bacteria, sino un virus. Y tú por las puras te estás inyectando antibiótico. Por las puras, porque no le va a hacer ni cosquillas al virus. Lo que tú estás haciendo es hacer daño a tu cuerpo, ¿ya? No está funcionando. Y a veces dices, pero ¿por qué no sano? ¿Por qué no me recupero? Porque en el caso de los virus
tiene que seguir su proceso. Si el virus dura o vive 4 días, los 4 días vas a tener que estar con ese proceso. Si dura 7 días, igual tienes que seguir con ese proceso. Y entonces, ¿por qué me dan medicamentos cuando estoy así resfriado? Te dan medicamentos para poder disminuir los síntomas. O sea, si por ejemplo estás afiebrado, ¿no? Te van a dar medicamento para la fiebre, no para combatir el virus. Ojo, si tú tienes secreción nasal y estornudas demasiado, entonces, ¿qué va a pasar? Te van a dar antialérgicos o lo que nosotros conocemos como antihistamínicos. Listo. Para poder controlar esos estornudos y la secreción nasal. Ah, que me duele la garganta. Un antiinflamatorio. Por eso, muchos que ahorita están de nuevo con lo de la 4ª ola del COVID, les están dando cuando está al inicio, ¿no? Porque el COVID viene a ser un virus, no es una bacteria. Les están dando, por ejemplo, naproxeno, les están dando paracetamol y cetiricina. Paracetamol es para la fiebre y para el dolor. Naproxeno es antiinflamatorio y también ayuda a mejorar el dolor, a disminuir el dolor. Y la cetiricina es un antihistamínico. Listo. Pero por eso primero tiene que pasar por una revisión médica. Porque si el médico detecta que hay alguna alteración en el pulmón, no, ahí sí le da antibiótico. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si el COVID inició con un virus? Pero ese virus muchas veces baja las defensas y los microorganismos que están en el ambiente se pueden aprovechar de esas defensas bajas y puede afectar, pues, como afecta a las vías respiratorias, puede ingresar una bacteria y afectar a los pulmones. Y, oh, sorpresa, ese paciente está con neumonía, pero es una neumonía bacteriana. En esos casos sí se les da antibiótico. Ojo, empezó con un virus, pero la bacteria se aprovechó e ingresó, ¿no? Y complicó la situación. Pero en los casos iniciales solamente les dan tratamientos sintomáticos, o sea, solamente para aliviar los síntomas hasta que el mismo virus empiece a ceder y se elimine, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es en el caso de lo que es la inmunidad. Por eso es que se dice que las personas que han tenido COVID por lo menos tienen un mes de inmunidad, solamente un mes. Qué pena, ¿no? Hubiera sido tener una inmunidad un poco más larga, pero no, solamente un mes nada más. No se le escucha. Disculpen, chicos. Entonces, en este caso, pues, como les decía, lamentablemente es así, ¿no? Pero, gracias a Dios, existen enfermedades que al momento de ingresar a nuestro cuerpo sí nos provee una inmunidad para toda la vida. Por ejemplo, si una persona ha tenido varicela, ¿no? Tiene varicela, su cuerpo ya va a recordar y jamás le va a volver a dar varicela. Y está inmunizada para toda su vida. Igual en el caso de lo que es la rubiola, igualito también. De la hepatitis también va a crear ya sus propias defensas y así ingrese el microorganismo, ya no se va a volver a enfermar, ¿no? Listo. Entonces, ese es la inmunidad adaptativa natural activa. Vuelvo a repetir, ¿por qué natural? Porque tiene que producirse, como dicen, ¿no? Valga la redundancia, de manera natural. Debe llevar su curso natural. ¿Pero por qué activa? Porque es necesario que te enfermes para poder crear defensas. ¿Ya? Es necesario enfermarse. Vamos ahora con la inmunidad adaptativa, pero artificial.
¿ya? La artificial pasiva primero. En este caso, pues, se utilizan, por ejemplo, lo que son las transfusiones, ¿no? Las transfusiones, como en el caso de un plasma sanguíneo humano o animal. Sí, también se utilizan a veces medicamentos o sustancias extraídas de animales, no directamente, claro, ¿no? Ojo, no directamente, sino que se obtiene de los animales y son procesados para que el cuerpo humano los acepte, ¿no? Pero esto va a permitir que se activen las defensas, ¿no? ¿Pero por qué es pasiva? Porque está pasando a través de la sangre, ¿no? A través de una transfusión. Por eso es pasivo. ¿Protegen durante un corto periodo? Sí, solamente es un corto tiempo, lamentablemente, ¿no? Y se da en caso de inmunodeprimidos. ¿Quiénes vienen a ser los inmunodeprimidos? Vienen a ser las personas que tienen sus defensas bajas, como por ejemplo lo que es, ya les había mencionado, personas que tienen otras enfermedades, ¿no? Como es el caso de asma, Una persona con hipertensión, cáncer. con cáncer, que tiene tuberculosis, una persona que tiene VIH, ¿no? O sea, tiene otra enfermedad más y esa enfermedad es la que condiciona a que las defensas sean bajas, ¿ya? Ese es el inconveniente, ¿no? Por eso, no sé si ustedes habrán escuchado que cuando hubo la vacunación, las primeras vacunaciones de las campañas de vacunación del COVID, se le dio preferencia a las personas inmunodeprimidas, ¿no? ¿Ya? A las personas inmunodeprimidas. ¿Por qué? Porque ellos vienen a ser el grupo de riesgo para poder adquirir una enfermedad. Por eso se les da prioridad a ellos. ¿Y quiénes estaban incluidos ahí? Los que tienen alguna enfermedad crónica o enfermedades raras, ¿no? Enfermedades raras, por ejemplo, el lupus, o personas que de repente tienen, como en el caso de la gestación. La gestación también hace que baje las defensas un poco. Por eso se les dio prioridad también a estas personas, ¿no? Entonces ya saben quiénes son los inmunodeprimidos, ¿no? Los que tienen las defensas bajas, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a considerar, o se utilizaba antes, por ejemplo, lo que era el plasma del caballo, ¿no? Pero, como les digo, directamente inyectado al paciente, no, sino que tiene que ser procesado en un laboratorio, ¿no? Para eliminar, para analizarlo primero y después se utiliza lo que va a necesitar el paciente, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Es igual como obtener un medicamento de una planta o de un mismo animal, ¿no? Entonces, se procesa primero, por eso se le llama artificial. Muy bien. Y por último, tenemos lo que es la inmunidad adaptativa artificial activa, ¿ya? A ver, un momentito, por favor, un ratito. Voy a apagar mi audio. Un momentito, ¿ya?
Ya, ahora sí, chicos. Disculpen por la demora. A ver, entonces, vamos con el último tipo de inmunidad que viene a ser la inmunidad adaptativa artificial activa. ¿Ya? ¿Y por qué se le llama así? Artificial ya sabemos por qué, ¿no? Porque son procesadas en laboratorios y en este caso vienen a ser las vacunas. Ojo, que las vacunas vienen a ser un tipo de sustancia, pertenece al grupo también de medicamentos, se les conoce como biológicos. ¿Y por qué? Porque dentro de sus componentes, aparte de todo lo que está compuesta la vacuna, tiene los virus o tienen las bacterias, pero no están activas, por si acaso, o sea, no están completamente vivas, sino que están, por ejemplo, atontadas, están aletargadas o inclusive muertas. ¿Pero por qué? Porque se incluye dentro del contenido para que en el momento de ser inyectados, las defensas, nuestros glóbulos blancos, los reconozcan y puedan combatirlos. Claro, y como no están, como estos virus o estos microorganismos no están al 100%, ¿no? No están para defenderse, entonces mueren, pero ya nuestras defensas ya están pues advertidas, ya van a tener memoria. Hay vacunas que nos van a proteger por un tiempo y hay vacunas que sí nos van a proteger para toda la vida, ¿ya? Por eso se le llama artificial, porque son producidas o son producidas en laboratorio, ¿no? Y se le conoce como activa porque se está incluyendo lo que es el microorganismo que produce la enfermedad, ¿ya? Listo. Las vacunas. ¿Cuántos tipos de vacuna nosotros podemos encontrar? Encontramos las vacunas inactivadas, las vacunas vivas atenuadas y lo que vienen a ser los toxoides y las vacunas de subunidad. Voy a explicarles brevemente cada una de ellas y con eso finalizamos la clase de hoy, ¿ya? Sí, esta es la última diapositiva. Listo. Por ejemplo, las vacunas inactivadas. ¿Qué cosa vienen a ser las vacunas inactivadas? Son aquellas que tienen en su interior lo que son los microorganismos que producen la enfermedad, pero están muertas. Por eso se les llama inactivadas, están muertas, ¿no? Las vacunas vivas atenuadas, dentro de sus componentes tienen a los microorganismos vivos, pero están aletargados. Por eso se les llama atenuadas. O sea, no pueden defenderse. Los toxoides. Los toxoides, los toxoides vienen a ser producidas por unas sustancias especiales. A ver, hay unas bacterias que producen como una especie de una sustancia que parece un veneno, ¿ya? Que se le llama tóxico o toxoide. Entonces, estas vacunas vienen a ser producidas a partir de ese toxoide de esas bacterias, ¿ya? Y también tenemos las vacunas de subunidad, o sea, esas vacunas que son totalmente artificiales, que están producidas completamente dentro de un laboratorio, o sea, que no han utilizado ningún tipo de microorganismo y todo es netamente artificial, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de vacuna que nosotros tenemos y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir mencionando cuáles vienen a ser cada una de ellas dentro de nuestro calendario de vacunación. Si ustedes tienen la curiosidad de buscar el calendario de vacunación,
pero que sea de Perú, Minsa, Perú. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros buscamos en el internet, la información nos va a salir de otros países, de Colombia, de Chile, de Ecuador, ¿no? Se van a dar cuenta porque en la parte superior o en la parte inferior está lo que es la bandera o el escudo de esos países, ¿ya? Entonces tiene que ser Minsa, no Minsal, Minsa, Perú, ¿ya? Y ahí van a encontrar el calendario de vacunación. Y en este caso, pues nosotros, gracias a estas vacunas, nos protegemos. Estas vacunas, para poder ser creadas, llevan un proceso bastante largo, o sea, no se crean de la noche a la mañana, ¿no? Como por ejemplo en el caso del COVID, se demoraron, a pesar de eso, se demoraron bastante tiempo para poder encontrar una forma de que nuestro cuerpo se defienda, ¿no? Pero ojo, ¿la vacuna en qué va a ayudar? Porque yo escucho que muchas personas se quejan, específicamente hablando de la coyuntura en la que vivimos, el problema de la pandemia que hemos tenido, dicen, pero si ya han encontrado la vacuna, ¿por qué hay personas que se siguen enfermando? ¿Por qué todavía hay personas que siguen entrando a UCI? Pero vamos a ver las estadísticas también, o sea, tampoco hay que ser pues intransigentes. Porque si bien es cierto, hay personas que están ingresando a cuidados intensivos, necesitan oxígeno, pero hay que ver que, exacto, Vela, han ayudado a reducir la letalidad. Por ejemplo, cuántas personas, que es muy lamentable de todas maneras que aunque sea uno fallezca, una persona, pero de tener miles y miles de fallecidos, ahora, en la actualidad, en estos momentos, tenemos 10. O sea, se dan cuenta el gran abismo que existe entre el 2020 y el 2022, ¿no? Entonces, es importante. No es que las vacunas a veces podemos escuchar tantas cosas, nos hace daño, inclusive hubo un tiempo, por ejemplo, yo que he estado en Quebrada, yo he trabajado en la Quebrada, mucho escuchaba que decía, algunas personas, otros, uy, era bastante factible trabajar con ellos cuando era cuestión de vacunas, pero podías escuchar a algunas familias que decían, no, es que ustedes lo que quieren es controlarnos, lo que pasa es que ustedes quieren esterilizarnos, o sea, pensaban que la vacuna era sinónimo de esterilización, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que hay un tipo de también de anticonceptivo que es inyectable, ¿no? Pero ellos pensaban que era lo mismo o que iba a suceder lo mismo que pasó en la época de Fujimori, donde hubo las esterilizaciones ilegales, no, pero hay que explicarles, ¿no? Hay que decirles que esto es diferente, que esto es para protegerse. Miren nada más, escuchen ustedes. Gracias a Dios, nosotros aquí en el Perú tenemos lo que es la vacuna contra la poliomielitis. Y lamentablemente, en Estados Unidos, que viene a ser un país tan avanzado, que tiene toda la tecnología, pero lamentablemente las personas no han querido vacunarse contra la polio porque piensan, no, si aquí no hay polio, ¿no? Exacto, hay un rebrote de poliomielitis en Estados Unidos y ahora sí están buscando la vacuna, ahora sí están desesperados porque ya se han visto que los casos están aumentando, ¿no? Y eso no es así, tiene que ser como medida preventiva. Por ejemplo, aquí en el Perú tampoco tenemos polio. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué siguen vacunando? Pues contra la polio, si ya no hay. Pero el problema es que existe en otros países, se da en otros lugares, ¿no? Y esto lo que va a ocasionar es de que si esas personas del extranjero vienen con el virus de la polio, entonces pueden contagiar a las personas que no tienen la vacuna, ¿ya? Ese es el inconveniente. Por eso es importante, hay que tomar conciencia y concientizar también a las personas de que las vacunas no van a ocasionar daños, de que son buenas, ¿no? De que, y lo estamos palpando y lo estamos viendo,
que gracias a Dios a muchos les debe haber dado COVID, sino que lo han pasado como un resfrío o como una gripe fuerte, pero no ha habido necesidad de que vayan a un hospital, necesiten oxígeno, ¿no? Hay algunos que sí, pero hay que ver su historial médico. Las personas que han requerido de oxígeno o que se han complicado son inmunodeprimidos. De repente han tenido otra enfermedad, han sufrido de obesidad, han sufrido de diabetes, de repente tienen problemas pulmonares mismos. Entonces, ojo, hay que analizar, ya hay que analizar siempre antes de hablar y decir y criticar. No es cuestión de criticar, tenemos que siempre ser, como personal de salud, tenemos que ser bien centrados, ¿no? Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Antes de terminar, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Sí, licenciada, quería saber cada cuánto tiempo muta un virus. Ya, puede mutar, por ejemplo, cada año, dependiendo del virus, o algunos pueden mutar cada 5 o 10 años. Pero depende, ¿no? Gracias. Depende del virus, ¿ya? Entonces va mutando, sí, sí muta. Por ejemplo, en el caso de lo que es ahora que estamos con la viruela del mono, ¿no? La viruela es producida por un virus, la viruela en general, pero mutó y afectó a animales, y ahí es donde se produjo lo que era la viruela del mono. La viruela del mono es una enfermedad que tiene muchos años también, o sea, no es nada nuevo, sino que solamente se había dado en el continente africano, nada más, o sea, nunca había salido de ahí, ¿no? Entonces, ahí nomás se mantenía, pero ahora pues se ha convertido en un problema de salud pública porque está afectando a nivel mundial y lamentablemente, como siempre, en el Perú estamos dentro de los primeros lugares con alta contagiosidad de la viruela del mono. Estamos en el tercer lugar, ¿no? Estamos en el tercer lugar, por eso hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse muchísimo. Sí, el COVID también ha ido mutando, ¿no? Y en menos tiempo, o sea, mira cuántas cepas, cuántas variedades ha aparecido en estos 2 años, ¿no? De la polio, no es nueva. La enfermedad de la polio tiene años, 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 años. Más bien las personas, ¿qué es lo que produce la polio? Viene a ser una enfermedad en la cual pues se produce una atrofia de los músculos, especialmente de los miembros inferiores. Afecta al sistema nervioso y al sistema muscular. Solamente que gracias a la vacuna contra la polio ha desaparecido esa enfermedad del Perú. Por eso es que muchos de ustedes de repente no la han escuchado o no la conocen, ¿no? Porque ya cuando han nacido, pues ya no existía. Algunas, no permite el crecimiento adecuado de los miembros inferiores, ¿no? E inclusive afecta a las articulaciones de los miembros inferiores, ¿no? Claro, hay muchos que no han escuchado, pero sí se da en otros países, sí se puede dar todavía. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias por explicarme. No sabía esa enfermedad yo misma. Nunca la he escuchado. Sí, hay muchas enfermedades de las cuales han desaparecido inclusive a nivel mundial. Han sido erradicadas completamente, pero eso no quita que en algún momento pueda volver a aparecer, ¿no? Sí, hay personas adultas que tienen polio y que utilizan, por ejemplo, sistemas de apoyo para poder desplazarse, algunos de repente en silla de ruedas, otros con muletas, ¿no? Sí, muy bien. A ver, ¿quién me había dicho acerca? Meléndez, ¿no? ¿Meléndez se encuentra? Meléndez Bolívar. Mis buenos días, disculpe. Entré un poco tarde porque estuve mal la señal, profesora. Ya, Meléndez, no te preocupes. Listo. Bien, bien. A ver, ¿alguien más que haya ingresado de repente después?
Ujú. Listo. No se encuentra Arones, no se encuentra Ramírez Córdoba, Sánchez Vilca y Tananta. No ha ingresado hoy día Tananta, ¿no? Miss, disculpa, Ah, casa Tananda. Tananta. Tananta, no te has manifestado. Pues ya, listo, Tananta. No escuché, Miss, disculpe. Listo, muy bien. Entonces con esto finalizamos, chicos, el día de hoy. Ya nos encontramos el día lunes, ¿ya? A ver, un ratito antes de que salgan, todavía no les estoy dejando ninguna actividad, ¿ya? Pero, no les estoy dejando ninguna actividad, pero ¿ustedes cuántos son? A ver, son 24. 25 me parece, porque siempre somos 26 en el Zoom, menos el docente, 25. 26, sí. Son 26. Sí, hay algunos que de repente por problemas no han ingresado el día de hoy, pero los que siempre asisten son 26, ¿ya? Entonces, yo les voy a indicar de repente en el grupo para que vayan formando sus grupos para las exposiciones, ¿ya? Porque de aquí a 2 semanas, 3 semanas, vamos a tener las primeras exposiciones, ¿ya? Profesora, disculpe, los grupos los va a formar usted o nosotros nos vamos a formar. No, ustedes lo forman, ¿ya? No hay Miss, problema. ¿De cuántos integrantes? Sí, yo les voy a decir de cuántos dependiendo de la cantidad de temas. Son puntos chiquitos, o sea, lo que les voy a dejar, por ejemplo, a un grupo le voy a dejar acerca de la polio, otro grupo acerca de la hepatitis B, así, ¿ya? Dependiendo de los temas, yo les voy a decir cuántos van a integrar el grupo, para que después me pasen la lista y yo poder hacerles el sorteo de los temas, ¿ya? Y la fecha también. Sí, dime, Lozano. Miss, mejor, ¿por qué usted no le forma los grupos? ¿Por qué? Porque en este caso, nunca ha sido mi política en realidad formar los grupos, ¿ah? Les diré, yo siempre he trabajado para que ustedes mismos formen su grupo. No, Sería mejor usted, Miss. ¿y No, por pero qué? Ya bueno, Miss, entonces, ya no hay ningún problema. Por mí yo formo los grupos pero de todas maneras, entre hoy en la tarde y mañana les estoy enviando el documento, entonces, con los integrantes, el tema y la fecha. ¿Ya? sí, Miss. No se llama. sí, Miss, está bien, Miss. Listo. Sí, Entonces, Miss, está bien. para que ellas se vayan preparando, ¿no? Con tiempo. Por eso es que Ujú. entre hoy y mañana ya les estoy mandando el documento. ¿Ya? Listo, Ok, chicos. Miss. Listo, chicos. Entonces, que tengan muy bonito día y ya nos encontramos el próximo lunes. Cuídense, ¿ya? Igualmente para El lunes, usted. licenciada. Profesora, cuídese, bendiciones. Miss, cuídese. Igualmente ustedes, cuídense.